¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vengo a traerles relatos e historias que le han sucedido a los traileros. Sí, esa gente que prácticamente se la vive en las carreteras. Y hay muchos que les han tocado ver cosas que no tienen explicación lógica. Así que te invito a que te pongas cómodo y comencemos. Esta historia la titulo El acompañante del estribo y la comparte un amigo llamado Juan. Y dice así: llevo 10 años dándole el asfalto de norte a sur. Uno cree que después de una década en esto ya lo vio todo, desde accidentes feos hasta retenes pesados. Pero lo que me pasó cruzando la zona de la Rumorosa hace unos meses me cambió la jugada por completo. El viento soplaba con una fuerza que hacía que mi caja se meciera como si fuera de papel. Pero lo que me puso alerta no fue el clima, sino esa sensación de que alguien me venía observando desde la oscuridad de la cabina. El café ya no hacía efecto y el radio solo emitía por estática, así que iba en total silencio, concentrado en las curvas. De repente, por el espejo del lateral izquierdo, alcancé a ver una sombra que se mantenía firme justo donde estaba el estribo de mi puerta. Al principio me dije a mí mismo que era el cansancio o el reflejo de las luces, pero cuando pasé debajo de una luminaria de la carretera lo vi clarito. Eran unas manos largas, pálidas y flacas, aferradas con fuerza al borde de mi ventana, justo al lado de mi brazo. Mi corazón se detuvo por un segundo y por puro instinto de supervivencia le pisé al fondo del acelerador, pero esa cosa no le soltaba. Al contrario, sentí como el motor empezaba a esforzarse, como si el trailer llevara de golpe una carga del doble de toneladas. El terror me dio un golpe en el pecho cuando escuché un rasguño seco contra el vidrio, justo al nivel de mi oído. Un sonido metálico que me hizo sudar frío. Yo no despegaba la vista del camino. Empecé a rezar todo lo que me sabía, porque sentía que si volteaba a ver esa cosa a la cara, ya no llegaría a mi destino. Así continué por lo menos 10 kilómetros que se me hicieron eternos, escuchando cómo las uñas golpeaban el cristal con un ritmo constante. Cuando finalmente vi las luces de la primera gasolinera, frené en seco y esa pesadez que sentí en el camino desapareció como por arte de magia. Me bajé temblando con la linterna en la mano para revisar el estribo, pensando que tal vez era un animal o alguien que se había colgado. No encontré nada vivo, pero en el vidrio de mi puerta estaban marcadas 4 huellas de dedos largos, grabadas como si el cristal se hubiera quemado por dentro. Yo he escuchado muchas historias sobre la Rumorosa, donde dicen que es un lugar donde tienes que tener mucho cuidado, porque ahí puedes encontrar almas de niños, almas de gente que anda vagando por ahí, que tuvo algún accidente, que no saben quién está muertos. Y eso es lo más leve. Se han dicho que también se han encontrado con criaturas que no tienen nada lógico de este mundo. Así que yo les recomiendo que tengan cuidado si van hacia la Rumorosa. La siguiente historia la titulo La parada en el kilómetro 31. Y dice más o menos así: soy Pedro Ramírez y en estos 15 años que llevo en este oficio he aprendido que la carretera te habla, pero a veces te dice cosas que no quisieras escuchar. Eran pasadas las 2 de la mañana y me tocaba bajar por una ruta que conocía como la palma de mi mano. Pero esa noche la neblina era tan densa que apenas podía ver la defensa de mi propio camión. De pronto, mis faros iluminaron a un colega que estaba parado a la orilla con el cofre de su unidad abierto. Pero uno sabe lo que se siente estar tirado en la carretera. Puse las intermitentes y me orillé para ver en qué puede ayudarlo. Me bajé con mi caja de herramientas y caminé hacia el otro tráiler que se veía ya muy correteado, de esos modelos viejos que ya casi no se ven en las rutas. El chofer estaba de espaldas, metido entre los fierros del motor, y le grité: ¿qué pasó, pareja? ¿Se le calentó la máquina o qué ocupa? El hombre
No hizo ni el intento de moverse, solo me contestó con una voz que parecía salida de un pozo, hueca y sin fuerza. Ya no tiene caso, el fuego se lo llevó todo, ya no hay nada que arreglar. Me pareció muy extraño, porque a plena vista el motor se veía completo, ni rastro de humo ni olor a aceite quemado, nada que indicara de un incendio. Me acerqué un par de pasos más y ahí fue donde se me erizó la piel. El camión no proyectaba ni un poquito de sombra sobre el pavimento, a pesar de que las luces de mi unidad le daban de lleno. Cuando el hombre giró la cabeza muy despacio, debajo de la sombra de su gorra no había rostro, solo una oscuridad profunda y un frío que me caló hasta los huesos. En ese momento, el olor de diésel fue reemplazado por un aroma penetrante de flores de panteón que me revolvió el estómago. No esperé a que me dijera otra palabra más. Corrí de regreso a mi cabina como si me viniera persiguiendo el mismo diablo y arranqué quemando llantas sin mirar atrás. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo las luces de aquel tráiler se iban apagando una por una hasta que se las tragó la neblina. Tiempo después, platicando con los veteranos en el paradero, me enteré que en ese mismo kilómetro murió un colega calcinado hace muchos años y desde entonces dice que sigue buscando a alguien que lo ayude a terminar su último viaje. Si te está gustando este video, recuerda dejar tu like y suscríbete, así me ayudarás mucho, y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un video nuevo. Y si tienes ideas o quieres que hable de otro tema en el siguiente video, deja aquí en la caja de los comentarios tu idea y puede que en el siguiente video esté hablando de eso. Si tienes alguna historia que quieras compartir, déjala aquí en la caja de los comentarios y estaremos leyéndola, porque después haré un especial contando historias de suscriptores. Así que continuemos con el video. Esta última historia la tituló El pasajero del asiento vacío. Y dice así: me llamo Fernando y llevo poco más de 10 años en esto de la manejada. Uno pensaría que ya se la sabe de todas, que nada lo asusta. Pero la cabeza nunca miente y cuando se te hiela la sangre, sabes que algo anda mal. Esto me pasó bajando la zona de la Rumorosa. Sí, chicos, otra vez la Rumorosa. Una noche en la que la luna estaba ausente y las estrellas parecían tener miedo de brillar. La caja de mi tráiler iba pesada, pero nada comparado con el peso que sentía en la cabina. El radio iba apagado, solo se escuchaba el rugido rítmico del motor y el silbido del viento. Yo iba concentrado con los ojos bien puestos en las curvas cerradas y el precipicio a un lado, cuando de la nada sentí un cambio de temperatura brutal dentro del camión. Fue como si hubieran abierto un congelador. Al mismo tiempo, el olor a diésel y a café viejo fue reemplazado por un aroma dulzón y podrido, como a flores muertas. Por puro instinto, mis ojos se fueron al espejo retrovisor interior y ahí lo vi, en el asiento del copiloto, donde solo debería haber aire. Estaba sentado una sombra. No era una sombra normal, sino que era una sombra oscura y densa, negra como el chapopote. Tenía la forma de un hombre, pero sin rasgos definidos, solo una silueta opaca y helada que miraba fijamente sin tener ojos. El pánico me dio un golpe seco en el estómago. Mis manos, ya curtidas por el volante, empezaron a temblar tanto que el tren empezó a zigzaguear un poco. No quería voltear a verlo de frente, porque sentía que ese era mi fin. Empecé a rezar bajito: Padre nuestro, que estás en los cielos, con la voz entrecortada, sin quitar la vista de la carretera, con el miedo de que la sombra se moviera o me hablara. Estuve así por lo menos 15 minutos que se me hicieron eternos.
Podía sentir el frío de la sombra en mi brazo como si me estuviera tocando sin hacerlo. Justo cuando pasé el letrero del kilómetro 40, la sensación del frío desapareció de golpe y el olor a flores muertas se esfumó. Volví a mirar el retrovisor, el asiento estaba vacío. Me orillé en la primera recta que encontré, temblando como hoja, y no volví a arrancar hasta que amaneció y el sol iluminó el asfalto. Si te gustaron estas historias, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Nos vemos pronto.